Merci, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, es que esto es muy grande y los micrófonos están muy lejos, y así que necesito que lo digáis mucho más fuerte. ¿Cómo estáis? Muchísimo mejor. Es nuestra primera vez en Alacant. Estamos muy contentos y muy contentas de estar aquí. Además, en un sitio tan alucinante, Tony. Pues sí, es verdad. Esta estación, esta nave es espectacular y yo creo que estamos aquí en el mejor sitio posible para hablar de pueblos inteligentes. Esto era una nave ferroviaria. Bueno, yo creo que sí, pero tampoco tengo un conocimiento exacto del lugar y no quisiera equivocarme, no quisiera dar mala información. Bueno, nosotros no damos noticias falsas, no damos bulos. En cualquier caso, ahora es la Casa Mediterráneo. Hace unos días hablamos de tu pueblo, de Aras de los Olmos, en la provincia de Valencia. Ahora estamos en Alicante, que es a donde dijimos que vendríamos para hablar del Congreso de Pueblos Inteligentes. Y aquí estamos. ¿Qué es un pueblo inteligente? Yo creo que, para empezar, tenemos un lujazo de público y yo creo que tenemos un público inteligente y eso es de agradecer. Eso ya hace un pueblo inteligente. Sí. Y centrándonos en el motivo del Congreso, un pueblo inteligente, yo creo que, en primer lugar, hay que decir que estamos hablando de pueblos, no de ciudades. Hemos venido aquí a hablar de los pueblos pequeños, de la despoblación, de la realidad rural. Y entendemos que un pueblo será inteligente cuando sea capaz de construir su futuro. Es decir, que un pueblo sin futuro no existirá. Por lo tanto, los pueblos tienen que ser sostenibles, tienen que crear un futuro y por eso hablamos de inteligencia. Claro, el Congreso también aprovecha el concepto de las Smart Village, que en Europa está muy extendido por aquello de utilizar el marketing que nos viene de gratis. Si bien yo estoy de acuerdo contigo, hablemos de pueblos inteligentes, nuestro idioma es muy rico y no hace falta utilizar el inglés. A Aras de los Olmos, el pueblo que intenta emanciparse de las eléctricas, le dedicamos un programa que podéis escuchar, si no lo habéis hecho, en carnecruda.es. ¿Es tu pueblo un pueblo inteligente? El camino a la inteligencia es un camino que no se agota nunca. Yo creo que desde que nacemos tenemos que estar preocupándonos por conocer, por mejorar. Y los pueblos inteligentes son aquellos que inician ese camino. ¿Cómo? Aras está empezando. Es decir, y somos un pueblo en el que nos gustaría precisamente ser un referente en sostenibilidad, ser un referente en agricultura sostenible, en dar el salto a otro tipo de actividades que atraigan a la población joven, a las mujeres que no tienen oportunidades apenas en los territorios rurales y que tenemos unos desequilibrios poblacionales importantes y, por lo tanto, tenemos que conseguir algo que en los últimos 50 años no se ha conseguido en este país, que es contener la despoblación, y tenemos que intentar que los pueblos sean atractivos y para eso la inteligencia posiblemente es nuestro aliado. Y también hay que aplicar la tecnología. Claro, la tecnología no es neutral. La tecnología hay que adaptarla precisamente a los objetivos de la inteligencia. Es decir, yo creo que es más importante la inteligencia no artificial, la humana, que la inteligencia artificial. Estamos sublimando demasiado la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es código fuente, es líneas de código que hacen cosas. Es mucho más inteligente la inteligencia humana. Utilicémosla de manera sostenible. Pues de eso vamos a hablar hoy. No podréis decir, los oyentes de Carne Cruda, que no le dedicamos programas a lo rural como nos demandáis. Tony Collado, director técnico de la Fundación El Olmo, gracias por invitarnos a este Congreso de las Smart Villages, de los pueblos inteligentes, y por invitarnos a marco tan incomparable. Gracias a vosotros. No me acompaña Violeta, pero os tengo a vosotros y vosotras, que espero que me deis compañía y calor. ¿Lo vais a hacer? Como me gusta. Bueno, bona vesprada. Benvinguts i benvingudes a la República Independent de la Radio, un pueblo inteligente gracias a sus oyentes. Y perdonadme que me sale el poeta. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Pues sí, venimos a Alicante, a una ciudad, para hablar del campo, para que en la ciudad se hable de los pueblos, porque la ciudad tiene que dejar de dar la espalda al campo, el centro tiene que mirar a la periferia, la España llena a la España vaciada y ninguneada, obligada a entregar su talento y su futuro a la maquinaria capitalista que anida en las ciudades. Tenemos que mirar a lo rural porque no nos queda otra, porque el campo y el pueblo tienen respuestas y soluciones, como nos decía Tony. La crisis climática, energética, bélica, médica,
nos envía señales evidentes. Si no cambiamos el modo de vida, vamos al colapso. No podemos seguir produciendo al ritmo frenético y voraz de las ciudades. Tenemos que reducir y decrecer. Tenemos que conservar la biodiversidad de nuestro entorno. Tenemos que redistribuir la población y conservar el rural, o no habrá nada que conservar. Así que volver al pueblo ya no es solo un sueño, sino una de las salidas de la pesadilla. Por eso estamos aquí y por eso nos posicionamos. Contra los que no lo hacen, cantan Sons of Aguirre con Estila en el siguiente tema y en su último disco, que lo dice claramente: vamos a morir todos si esto no cambia. Hemos tenido que venir hasta su casa para cumplir esta deuda que nos debíamos, tenerles en crudo y en directo, por primera vez en su carrera, en acústico, unplugged, desenchufados, pero enchufadísimos. A ver cómo suena eso. Esto se llama No me posiciono. No dijiste nada de Valtonic, no dijiste nada de Hassel, cabrón. Pero cuando te llamaron desde Sony, ¿qué? Lanzaste una campaña antipiratería, men. Preferiste no opinar de la manada. Muy complejo. De palizas a los gays no dices nada. Te callaste ante el ojo de Esther Quintana. No me quejo. Venderías a tu madre por McDonald's como Aitana, todo por un contrato marrullero. No espantes a los fans que tienen miedo. Cuida con lo que dices, que está lleno de infelices, y al final con los matices te cancelan otro vuelo. Si callaste ante las cargas policiales, pero luego haces chistes de transexuales, hermanito. Eso de callarse ya no vale, porque si el testigo sale huyendo también es delito. Mi opinión es libre, mi opinión me sigue. Yo ya nunca me mojo, no soy ni azul ni rojo. Mi opinión es libre, me sigue. Cuidado con lo que dices en esta escala de grises. No dijiste nada de la OTAN. No dijiste nada de Afganistán. Pero cuando aparecieron refugiados, ¿qué? Empezaste a tirar flores a los nazis del hogar social. Dices que están para ser desahuciado. Muy mal. Pero si uno ocupa en tu bloque es escoria. No eres más que un hippie adinerado que busca mantener el peso muerto de la historia. Comes de condenar a la violencia, venga de donde venga pavo. Es lo mismo masacrar que ser masacrado. Chico malo, se las da del palo. Con dos tambores y una flauta te ganaba Stalingrado. En paradigmas bíblicos típicos de Tolai, tienen que haber pobres y ricos, es lo que hay. Vaya ya, yo que sé, no me posiciono. Yo vine aquí a llenar la hucha por la gracia de su trono. Mi opinión es libre, mi opinión me sigue. Yo ya nunca me mojo, no soy ni azul ni rojo. Mi opinión es libre, mi opinión me sigue. Cuidado con lo que dices en esta escala de grises. Sabemos muy bien lo que haces en el baile de disfraces. Todos quieren ir contigo de pareja. Un gran artista que complace, que no reconoce clases, que cuida de su amo y no se queja. Un rapero escribe contra el rey, Yo sabía, termina encarcelado. pues algo malo haría. Asesinan a un mantero a sangre fría. Que es hospicio, pero son policías. Qué duro Tu servicio. abuela no paga la luz y el agua porque no le llega. Pues mire, oiga, Pero están en Venezuela. Las grandes empresas se han cargado el puto zono. ¿Qué quiere que le diga? No me posiciono.
se queja, men. Y no se queja. Y no se queja, men. Y no se queja. Nosotras nos posicionamos a favor de Sons of Aguirre y Escila. ¿Qué tal, cómo estáis? Genial. Bueno, Masa, Víctor, ¿cuánto tiempo sin verte? Ya era hora de reencontrarnos desde tu mítica época como colaborador en Carne Cruda con El secreto está en la masa. ¿Qué tal andas? He vuelto. Ya hablamos para... ¿Cómo te libras de mí? Sí, ya hablamos para retomar la sección. Bueno, mojaos, ¿de quién habla este No me posiciono? ¿En quién pensabais? Bueno, No me posiciono habla de todas esas personas que no se atreven a tomar partido cuando hay que tomarlo, porque al final la indiferencia es algo muy cómodo y entendemos como grupo que no se ha de ser así. Hay que posicionarse en esta vida, aunque a veces duela. Sí, porque es más fácil no mojarse, menos riesgos, más éxito, me lo vais a decir a mí. ¿Por qué posicionarse entonces? ¿Por qué hacerlo? Perdón, no he oído bien la pregunta. A ver, es que estamos como si fuera un festival de música en dos escenarios separados. Ahora. Yo estoy gritando a pleno pulmón. La pregunta es, ¿por qué posicionarse? ¿Por qué hacerlo si es mucho más fácil no meterse en líos? Bueno, a ver, obviamente te estás quitando una gran parte de oyentes y de mercado, de nicho musical cuando te posicionas, pero bueno, estás ganando en coherencia, en principios. Y bueno, creemos que un poco en salud, ¿no? Creo que nos sale mejor estar tranquilos con nosotros mismos y yo creo que más que nada por eso. Como decía el guionista de Hollywood, perseguido por el macartismo, si no me posicionase, me odiaría cada mañana al mirarme en el espejo. Lo decía Ring Lagner. Vamos a morir todos se llama el nuevo disco de Sons of Aguirre y Escila. ¿Nos vamos a la mierda? Pues yo creo que sí, pero yo creo que también es mejor que no me dejen hablar a mí. Se pone muy negativo. Si el disco ya es negativo, David se pone aún más negativo. Pero tenemos salida, queridos. Sí, salida hay. Difícil, pero hay. Siempre hay salida, ¿no? Siempre hay formas nuevas de hacer las cosas, por mucho que haya gente que se interponga en el camino, con mensajes como, por ejemplo, el de Vox. Siempre hay salida y, sobre todo, para empezar, la salida empieza por no culpar al más débil. Creo que es un principio, un buen principio. Un gran principio para empezar este programa, eso sí. Ese aplauso, lo merece. Bueno, volvemos después con vosotros. Y de un viejo colaborador a uno nuevo que también habla de colapso. Estamos consumiendo más allá de la propia capacidad de regeneración natural. Compramos y desechamos como si los recursos del planeta no tuvieran fin. En 2030 harían falta 2 planetas para atender el consumo de en 2050 3. Llega la sobriedad energética. Ahorrar gas para un invierno seguro. ¿Y si nuestra agua desaparece? La mitad del continente tiene avisos por la falta de agua. Y la dependencia del maíz ucraniano es brutal. ¿Cuándo terminará la escasez de chips? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Del colapso también se sale. En Carne Cruda nunca hemos mirado a otro lado ante la evidencia del cambio climático. Esta temporada hemos ido más allá con este espacio que inauguró Antonio Turiel. Otra petición vuestra para esta temporada, que compartirá el espacio con su amigo, el periodista y activista en Extinction Rebellion y Valencia en Transició, Juan Bordera. Benvingut. Muchas gracias, Javier. Con Antonio firmas el libro El otoño de la civilización, textos para una revolución inevitable. ¿Por qué la humanidad ha llegado a este otoño, Juan? Muy buena pregunta. Yo creo que el otoño de la civilización era una manera de contar que precisamente estamos ante una disyuntiva. Podemos elegir asumir el otoño, que no es el fin del mundo, es el fin de un mundo, digamos, el mundo de la abundancia, del verano eterno. Y la otra opción es que nosotros usábamos el juego de palabras de que el otoño, en el idioma del imperio, del inglés americano, significa caída también. Y esta es la disyuntiva que tenemos. Podemos elegir un camino de sostenibilidad, de asumir los límites de los recursos disponibles y, por el otro lado, podemos colapsar. Pero, desde luego, no es una obligación colapsar. Aún podemos evitarlo. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo es esa revolución inevitable? Bueno, se está empezando a dar algo que es muy interesante y es que ahora es el momento de hablar de decrecimiento. Es decir, está hablando de ello el New York Times en portada, ha hablado el IPCC, la Asamblea Ciudadana por el Clima del Estado español.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, ¿Qué está pasando? Alberto Garzón, ¡Viva! ministro de Consumo. O sea, cada vez más gente se está atreviendo a hablar de algo que es una obviedad para cualquiera que tenga dos dedos de frente, y es que no se puede crecer eternamente en un planeta con recursos finitos. Pero así y todo, sigue siendo poco obvio para los que realmente dirigen el cotarro. Y ahí es donde está el lío. ¿Cómo vamos a hacer que la gente decente, que tiene los datos, ¿no? Ahí está el ejemplo de la Asamblea Ciudadana. 100 personas elegidas por sorteo, les dan los datos y a la primera se dan cuenta de que hay que hacer pedagogía sobre el decrecimiento. Pero el poder no va a ceder su poder fácilmente. Y ahí es donde está el lío. Aquí venimos a hacer pedagogía. Hablando del término otoño, vuestro libro tiene un prólogo de nuestra queridísima y también antigua colaboradora Yayo Herrero, en el que escribe estas preciosas líneas. El otoño, a fin de cuentas, es una estación preciosa. Y la caída de las hojas no es presagio de muerte. Es el anuncio del descanso invernal, que no es sino el coger carrerilla para que la vida pueda reventar en primavera. Ante este otoño, Juan, dices que no es el fin del mundo, lo acabas de decir, pero sí el fin de este mundo que económicamente solo aspira a crecer en un planeta de recursos finitos, como recordabas. Así que, ¿decrecimiento o barbarie? Sí, y de crecimiento en positivo. O sea, yo creo que si a todo el mundo le dijésemos de crecer en jornada laboral, igual no nos parecía tan mal esa palabra, ¿no? O de crecer en contaminación, de crecer en microplásticos, en estrés. O sea, se puede decrecer de una manera que sea creciendo en lo realmente importante, en tiempo libre, en espacio y cariño con la gente que tenemos alrededor, sobre todo, el crecimiento que podemos sostener es horizontal. Ya no es crecer la gráfica del PIB a ver qué país la tiene más larga, sino quizá lo que tenemos que hacer es crecer horizontalmente para repartir mejor, y así es la mejor manera que vamos a poder sortear todo lo que viene con el tema de la crisis energética, de recursos y crisis climática. Claro, porque lo que dicen los contrarios al decrecimiento es que si decrecemos, la máquina se para, la riqueza se deja de producir y va a haber más pobreza, más paro, más tensión social. Sí, es el argumento clásico para no reconocer que realmente esto es un juego de lucha de clases, como siempre ha sido en el fondo, y que los teóricos, por ejemplo, del decrecimiento no están diciendo que todo el mundo tenga que decrecer. Lo que están diciendo es que tiene que decrecer Elon Musk, tiene que decrecer Bill Gates, tiene que decrecer Amancio Ortega, y lo que es una obviedad es que si no conseguimos eso, la otra alternativa va a ser un poco ir encaminándonos hacia el fascismo, porque es que la realidad es un poco esta, ¿eh? No es casualidad que en Europa estemos cada vez más yéndonos hacia la derecha y hacia la extrema derecha, y en América Latina estén ganando proyectos de izquierda. Porque quizá aquí tenemos muchos privilegios y mucho más que, entre comillas, perder, y ahí es donde tenemos que buscar una revolución, aunque sea muy manido decir esto, pero es verdad. O sea, yo creo que la opción es, el decrecimiento se puede convertir en Vox Populi, o se empieza a hablar de decrecimiento abiertamente, o se convertirá en Vox a secas. Y ese es el peligro, ¿no? Eso implica hacer renuncias. ¿En qué nos costaría materialmente echar el freno? Bueno, yo creo que energéticamente tenemos un gran problema, y es que hemos convertido prácticamente cualquier sistema en petrodependiente. El sistema alimentario es muy petrodependiente y es un peligro porque es quizá el más esencial, como ya vimos, por ejemplo. Quizá la pandemia nos ha servido para entender, como decía Yayo Herrero hablando de la pandemia, decía que es un minuto de lucidez. Nos ha permitido ver qué es esencial. Sistemas de salud, sistemas alimentarios, sistemas culturales, de educación, todo eso se tiene que sostener a toda costa. Y lo que no se tiene igual que sostener son algunas aberraciones energéticas que hacemos porque hemos tenido el privilegio de tener este regalo en forma de combustibles fósiles, pero es que no es solo que se acaben, que también, es que están literalmente cargándose el clima. Aquí estamos en la casa del Mediterráneo, que es un mar que este verano ha estado casi 6 grados de aumento de temperatura respecto a la media. Europa ha estado 2,2 grados, el Ártico ha estado 4 grados este año por encima de su temperatura esperable. Esto no se puede sostener. Entonces, decrecer no es una elección, decrecer es una obligación que vamos a hacer o a las buenas o a las malas. Y si lo hacemos a las buenas, pues podemos hacérselo pasar un poco mal a las personas que han sido las que se han beneficiado de esto y las que de otra manera van a seguir con la inercia mientras la sociedad no coja el ritmo, ¿no?, de organizarse. En este primer congreso de Smart Villages participas con una conferencia titulada Los pueblos inteligentes en el otoño de la civilización. ¿Qué papel tendrán los pueblos en esta encrucijada?
Bueno, tienen una opción, yo creo que otra vez una disyuntiva. Pueden caer en el tecnooptimismo o pueden caer en la tecnooptimización. Es decir, la tecnología es nuestra aliada, pero uno de los principales riesgos que tenemos como sociedad es que la tecnología nos hipnotiza. Es como una especie de magia en la que nuestra sociedad a veces se ciega y cree que todo va a tener solución en forma del milagro tecnológico X, ¿no? Hidrógeno verde, fusión nuclear. Entonces los pueblos tienen que asumir que tienen mucho que ofrecer porque precisamente va a haber que repoblarlos, va a haber que disfrutarlos otra vez, vivir más lento y van a tener que acoger a mucha gente y ahí es donde el Estado tiene que poner también mucho esfuerzo en hacer fácil esa transición que inevitablemente va a ir acercando a más gente a los pueblos y por supuesto, aclimatarse de una manera que permita vivir bien, que en el fondo esto va de buen vivir, no va de nada más. Porque además con el malestar que tenemos nos hace mucha falta vivir mejor. Lo decíamos antes, estuvimos recientemente en uno de esos pueblos que van hacia la inteligencia, Aras de los Olmos, donde intentan autoabastecerse energéticamente con sus propios recursos renovables sin depender del oligopolio de las energéticas, como nos explicaba su alcalde Rafael Jiménez. Nosotros con estos recursos, la bondad del proyecto es que consiste en satisfacer la demanda del municipio los 365 días del año, 24 horas. Y según los estudios que ha hecho el equipo director del proyecto del Politécnico de Valencia, se puede. Sí, se puede. Juan, tú sueles decir que la transición energética o la pilota la sociedad civil o nos la pilotan las grandes empresas. ¿Localidades como Aras de los Olmos muestran el camino recto? Absolutamente. O sea, además Aras de los Olmos tiene esta magia de intentar cerrar el círculo, ¿no? De utilizar los residuos para convertirlos en biogás, tiene toda la instalación de renovables. O sea, están adaptándose a lo que inevitablemente nos vamos a tener que adaptar el resto. La cuestión es eso, que Aras de los Olmos es un microproyecto de algo que se tiene que extender. Exactamente, y además a un ritmo muy rápido. Y por eso lo de la democratización radical. Es decir, el ejemplo de la Asamblea Ciudadana no es baladí. Es decir, estamos hablando de que 100 personas elegidas por sorteo, con los datos delante, en 5 sesiones virtuales de Zoom, han elegido hacer pedagogía sobre algo que los partidos políticos llevan sistemáticamente negándose a afrontar durante más de 20 años. Que se sabe, ¿no?, que esto es básicamente obligatorio. De hecho, este año se cumplen 50 años del informe de los límites del crecimiento, que es quizá el informe yo creo que más importante de la historia de la ciencia, al menos reciente, y prácticamente no se le está haciendo caso porque también tenemos un problema, que te voy a contar a ti, con los grandes medios de comunicación, que no cuentan... ¿Qué me dices? Lo que está pasando. ¡Oh, sorpresa! Y ahí está el lío, es decir, si el 80%... ¿Será porque ponen los anuncios quienes están causando el problema? Algo de eso debe de haber. Sí. Me da a mí que sí. Y por eso precisamente la teoría del decrecimiento está en contra de la publicidad, o no pretende cargársela toda, pero sí una gran parte, porque la publicidad también nos nubla la mente. Claro. La gente de Aras de los Olmos también está pidiendo en este congreso que los pueblos tengan soberanía tecnológica, es decir, que sean dueños de sus propias infraestructuras, de las tecnologías de la información, para no depender de las grandes empresas y tampoco, por otro lado, quedar desconectados. ¿Te parece un buen planteamiento? Absolutamente. O sea, la comunicación en ese sentido es básica porque si no, la gente no vamos a asumir tan fácilmente esto de volver al campo si no podemos ni siquiera comunicarnos con la gente que tenemos fuera, ¿no? O sea, que esto es imprescindible. ¿Y cómo decrece un pueblo? Porque habrá quien te diga, si ya estamos decreciendo o desapareciendo, como lo hagamos más, nos borramos del mapa. Es que esa es la clave y es el argumento típico muñeco de paja que se suele hacer con el decrecimiento de no, es que decrezca Amancio Ortega. Pues claro, si es que precisamente eso es lo que decimos. Los pueblos no tienen que decrecer y hay partes, digamos, del planeta que no solo no tienen que decrecer, sino que tienen que crecer. La cuestión es que lo que tiene que decrecer es el sistema capitalista industrial que hemos generado, que está literalmente cargándose el planeta y como no, es la anécdota que cuenta Antonio Turiel, ¿no? Esto es como si estás en una escalera y arriba tienes un techo. Tienes dos opciones. Sí. O dejar de subir la escalera y bajarla o partirte la cabeza contra el techo. Entonces, esta es la situación en la que estamos y los pueblos simplemente tienen que adaptarse porque están en un nivel de complejidad asumible perfectamente. No sabes cómo me gusta al escucharte que compartas espacio en Carne Cruda con Antonio. La verdad es que es un gusto. Bienvenido a tu programa. Bien hallado. Tenemos aquí mucha gente que creo que entiende todo lo que estás diciendo, pero yo, según te escuchaba, pensaba, ¿y toda esa gente que no entiende lo que estamos diciendo, cómo convencemos? Desgraciadamente la realidad nos va a ayudar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que ahí sí que es verdad que hay que buscar todas las fórmulas posibles
para ir haciendo grieta en estos medios de comunicación que literalmente, ¿no?, hipnotizan a la población con mentiras, con bulos, con medias verdades, porque cada vez va a ser más evidente, cada vez va a haber más gente valiente atreviéndose a hacer propuestas radicales. Por ejemplo, ya tenemos eso, al ministro de Consumo, a Gustavo Petro, a la Asamblea Ciudadana, al IPCC, al New York Times en portada, es decir, ya no se puede esconder. Aquí la cuestión es cómo hacemos para generar una organización colectiva que permita que volvamos a tener un poco más de poder, porque lo hemos llegado a tener en algunos momentos. Hay muchos ejemplos en Chile ahora mismo, se está gestando esta historia de la Constituyente y demuestra que, aunque no lo creamos, el poder lo seguimos teniendo nosotros y nosotras, y es cuestión de que nos lo creamos. Ya lo decía Patti Smith, people have the power. Juan, gracias por dar propuestas valientes. Te esperamos de vuelta en Del Colapso también se sale. Un placer. Un aplauso. Gracias. Y de vuelta están los hijos de Aguirre, que nos dan la bienvenida a este país, no lo que cuentan las guías turísticas, sino todo lo demás que no vemos. Entra en la tierra del sol, la paella, toritos, la fiesta, mojitos, fascistas y algún esquirol. Escucha el detrito del buen español. Tenemos nostalgia, imperio esclavista, turistas que nos exilian del barrio. 8 siglos de conquista, morís que racistas. Con complejo de arios, somos necesarios, nación a emular. Una democracia ejemplar, que no te duela si vuela una hostia a la abuela que solo quería votar y a callar. Es un hecho, un derecho, la nación de sin techo, por vocación. Matar inmigrantes en el estrecho no es un delito, es tradición. O avispas que buscan conquistas, encienden la chispa que insta a la rebelión. Si en este enjambre morimos de hambre, que corran la sangre es la única opción. Clasistas que distan de ser activistas, se venden artistas en Eurovisión. Si tienes dinero, vendemos maderos, pasa y disfruta de nuestra nación. Artistas exiliados en oferta. Ven. Obreros socialistas quieren rey. Ven. Pagamos con limosna tu hora extra. Welcome to Spain. Tenemos complejo de homófobos, banderas en balcones como bobos, paranoicos leyendo el horóscopo, la cuota más alta de autónomos. Tenemos instinto de fiesta, playita, chupitos, cerveza y orquesta. Muy poca protesta nos cuesta en cada esquina del barrio. Una casa de apuestas, radares a más de 50, caspa en la tele, la prensa y el peine, goles que nos meten de empeine que el reine, los alquileres más altos que el pico del payday. Tenemos barata la caña, facturas muy altas que a nadie le extrañan, madrileños rayados en las playas, ya gente muriendo en el mar que te bañas. Sangre en la entraña, empresas telarañas, pirañas vendiéndote droga en los baños. La fiesta es un acto sagrado en España, como un chiste de Arguiñano. Manifas y porras que cobren, si cobras mejor que te escondas, capuchas y gorras. Delitos que borran, nunca es que te ahorras, si corren que corran, youtubers se forran. España, sí, cotizando en Andorra. Ven, artistas exiliados en oferta. Ven, obreros socialistas quieren rey. Ven, pagamos con limosna tu hora extra. ¿Cómo? Welcome to Spain.
señor. Sí, señora. Lo del cambio climático y el colapso, eso lo vimos venir. Pero lo de Sons of Aguirre y Estila haciendo un acústico, eso no lo vio venir nadie. Y lo de que hicieran una rumba, tampoco. Y la han hecho en su último disco, que os recomiendo escuchar. Pero lo habitual en estos alicantinos es que suenen más duros que un turrón de almendras. Entre pase, coja asiento. En este circo nada es cierto. Domadores, votantes, hilarantes, cuenta cuentos. Entre pase, coge asiento. En este circo todo es cierto. Son leones de la rima, con el verso hacen esgrima y la música de Estila les pone a saltar contentos. Movimientos anti-yanquis y la OTAN de... Malabares del lenguaje que desnudan los disfraces. Desde el rey a sus secuaces, a todos les dan estos cafres. De la OTAN, controversia como oficio. Damas y caballeros, niños, niñas, abuelas y abuelos, entren al circo de los raperos y los metaleros de Estila y los hijos de Aguirre. A mí no hay nada que más me pirre. Aquí están los equilibristas, los malabaristas y los reyes de la pista. David Díaz Sexto, Diego Barea, Víctor Massa. Benvinguts. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde, buena vesprada. Bueno, pavos, como decís vosotros, es verdad que es la primera vez que hacéis un acústico. ¿Qué tal la experiencia en Unplugged? Muy bien, ¿no? Yo, Sí, a mí me suena bárbaro. Muy grata, sí, sí. Increíblemente bien. Pensábamos que le íbamos a cagar. Íbamos a probar en tu programa. Muy bien, venir a mi programa a cagarla me parece un buen intento. Yo que vengo del cantautoreo y tal, siempre me ha gustado mucho más así en acústico. Estoy más cómodo y a ver si los puedo ir arrastrando un poco hacia esto. Gira de acústico. Dejar ya el metaleo, sí, pero no decirle a no Estila que cojan las guitarritas acústicas. Estoy solo en esto. Nos hacemos mayores ya. Sí, sí. Esto del metal se tiene que Bueno, habéis hecho hasta una rumba. Sí, claro, estamos en transición hacia algo más tranquilo. Hacia la senectud. Bueno, cuando os conocimos hace unos años, los Sons of Aguirre erais Díaz Sexto y Massa, pero ahora se ha sumado un hermano más a las voces, Diego, y además seguís amancebados con Estila. Con los rojazos que sois, parecéis una familia del Opus. Vamos añadiendo gente a este proyecto enfermizo. ¿Y eso por qué? Pues mira, porque metimos a Estila porque dijimos, cuanta más gente, menos trabajamos David y yo, pero... También menos cobráis. Al final no ha sido así, la verdad. Eso se pensó después. Eso se pensó después. Pero sí, fue un poco... Bueno, en realidad, Rubén Muelas era muy amigo del grupo, de la agencia anterior y tal, y propuso hacer como un featuring. Bajista. Sí, correcto. Y nada, de ahí salió un poco... Bueno, todos nos ha gustado siempre el metal y tal. Salió un poco el primer tema y bueno, pues ya creo que ya estamos encantados y tenía que continuar. Daba mucho bajón volver a las bases después de colaborar con ellos. Diego, cuéntanos de dónde vienes y cómo te conviertes en un hijo de Aguirre. Bueno, yo soy de Valencia, yo hacía rap católico de combate con un personaje que era Mesías. Y claro, ellos hacían rap de derechas. Entonces, es verdad, lo vamos a contar. La unión estaba escrita. Entonces nos juntamos ahí, hicimos un tema que era Ajo Infuso y a partir de ahí pues yo me quedé con ellos en la gira y hacía de DJs y desde ahí pues sacándoles dinero hasta ahora. Sí, como bien decías, eso de que los Sons of Aguirre son unos rojazos es algo relativamente reciente, porque cuando empezaron se presentaban como un grupo de rap de derechas. Neodemócrata y rapero, gran maestre del orden suprema de Jaime Ballesteros, amor al clero, al Pokémon pepero, viva Charmander pero quemando rojos de Podemos, perro flautas paquidermos, violentos con capucha, huele esa mierda etarra, necesitas una ducha, así que escucha trucha. Así sonaban en aquella época neoliberal en la que jugaban al despiste con la ironía. Por aquel entonces fueron unos visionarios porque reivindicabais a Santiago Abascal y todavía no era mainstream Vox. Sí. ¿Os sentís un poco culpables? A ver, algo habéis contribuido. Sí. A ver, te diría que no, pero como hay gente que realmente no pilla la ironía, fue un problema para nosotros interno decir, espérate, a ver si estamos haciendo una campaña seria por Santiago Abascal. Porque claro, si votas a Vox, pues tampoco... Bueno, además en esta canción, Vete a Cuba, cantabais aquello de volveremos al 39, decíais vosotros. Ajá. Y ahora hay quien canta... Le bajaron 3 cifras. Sí, le han bajado 3 cifras. Volveremos al 36. ¿Estamos retrocediendo en el tiempo y ante los fachas? Puede ser. La verdad es que han ganado, sobre todo, desvergüenza.
¿no? Literalmente lo que antes era ironía y David y yo hacíamos como ironía y la gente decía, bueno, pero esto evidentemente no puede existir. Pues existe de forma literal y real y es, no sé, la realidad nos ha pasado por encima. No podríamos hacer ahora, David y yo, rap de derechas porque ya hay rap de derechas que parece una broma, pero no lo es. David asiente mucho, pero todavía no has abierto la boca. Sí, ya lo sé. Es que... Eres de poca palabra. Sí, yo es mejor que no hable, yo me dedico a rapear. Bueno, eso también es hablar. Podría contestar rapeando. Igual, si le pones un beat... No, igual te fichamos, ¿eh? Me gusta mucho la intro que has hecho. No, la intro ha sido increíble, se está hablando muy poco de esto. Si queréis, yo me voy de bolos con vosotros. Me uno. O sea, un cuarteto, o sea, salís a dos duros. Ya está, uno más. Ya somos 7, ¿qué más da? Tengo que decir que yo soy un poco olvidadizo con las letras y la estaba escuchando modificada y digo, ostras, pues sí que estaba guay la letra que hicimos. Y hasta que él ha sonreído y dicho, no, es la ha hecho una modificación. Ha hecho una modificación. Bueno, David, reconocedlo. Dejasteis lo de la ironía para que nos invitaran al Festival de Vox con los meconios. Muy bien definidos por Rufián como los OBK fachas. Grande, Rufián. Sí, bueno, también es que es verdad que, bueno, pues al final hay que comer y bueno, intentamos que nos contrataran los ayuntamientos de derechas, pero tampoco nos contrataban, así que no nos sirvió de nada. ¿Y os contratan los de izquierdas? Porque claro, con las letras que hacéis, ¿es fácil encontrar trabajo? No. Siguiente pregunta. No, es que no. O sea, tema ayuntamientos y demás, pues evidentemente de vez en cuando, además, de vez en cuando sale un alcalde que, pues igual nos contratan en un ayuntamiento y se acerca al alcalde y dice, este es mi caprichito, nos lo dice. Vosotros sois mi caprichito, soy de IU. Sois mi caprichito. Os he ganado en el pleno. Pero no, evidentemente esto no. Bueno, Sons of Aguirre, como todo el mundo sabe, significa, en castellano, hijos del demonio. Bueno, yo no creas que soy muy mala, pero bueno. Un poquito. Un poquito, sí, todas somos un poco malas. Pero bueno, qué sorpresa, doña Esperanza Aguirre y Gilevierma, condesa consorte de Bornos y Grande de España. Qué oportuna justo ahora que estamos entrevistando a sus hijos. Que solo tengo 2 hijos, hay que tener en cuenta. Bueno, y uno no reconocido, Diego. Le pasa a usted como al rey, aunque ese debe de tener los asientos. ¿Y les quiere usted, aunque hayan salido rojillos? Pues no. Pues no. ¿Pero cómo no va a quererlos con lo que ellos la quieren a usted? Porque los hijos, por lo menos yo, cuando tuve los hijos, no aprecié, yo nunca veía el momento de tener los niños. No hubiera sido por mi marido y no sé si los hubiera tenido. Lo ves como algo irreversible. Entonces, ¿se arrepiente de haberlos tenido? ¿Reniega de ellos? Ustedes han mentido. Oiga. Yo no he dicho eso y espero que ustedes lo corrijan. Porque eso es total y absolutamente falso. Bueno, disculpe, quiero matizar mi comentario. Ninguna matización. Pero bueno. Sin matiz. Ustedes han mentido. ¿De verdad qué carácter? Aguirre o la cólera de Dios. Es usted muy iracunda. No, yo soy una llorona. Ay, Dios, qué desquicio de señora. Bueno, cambiemos de tema. Imagino que está usted aquí por alusiones, para quejarse de lo que ha oído en el programa. Después de lo que he oído, ¿Sí? Méteme mano por donde quieras. Pero señora Aguirre, que tiene usted una edad y yo podría ser su hijo, yo podría ser otro Sons of Aguirre. Ten en cuenta que soy sexagenaria y tengo 35 años de experiencia, cosa que no tenéis ninguno. A ver. ¿Soy yo o me está tirando los tejos? Eres un cachondo, macho. ¿Y usted, una señora casada, qué va a pensar su marido? Él ha sido siempre muy liberal conmigo y le ha parecido bien todo lo que he hecho. A ver, señora Aguirre, no sigamos por este camino. Usted me puede satisfacer de otro modo cantando todo lo que ha ocultado sobre su corrupción. Ya que estamos con sus hijos cantantes, cánteme. Bueno, ¿quieren que cante? Sí. Prepárate. Venga. ¿Dónde vas con mantón de Manila en inglés? Bueno, no era eso lo que le pedía, pero bueno, no puedo resistirme a escucharlo. Adelante. To show up at the open air dance. After that I am going Pare. Déjelo, por favor, porque, en fin, esto me está cortando la digestión. Deje de dar la murga y váyase así en general. Retírese del todo y ya de paso se lleva Aznar y Felipe González y otros jarrones chinos y nos quedamos mejor con la música de sus hijos, que nos gusta muchísimo más. Quiero vivir como la gente rica. Quiero salir con gente rica como tú. Quiero acostarme con gente rica. Quiero follar con gente rica como tú. No te conozco de nada, pero ok. Vente conmigo y lo vamos viendo.
Podéis aplaudir que se ha ido la gente rica. Y volvemos al nuevo disco de Sons of Aguirre y Estila, este Vamos a morir todos, que incluye esta estupenda versión del Common People de los británicos Pulp, aquí reconvertida en Gente Rica, una canción que ya ha sonado en el programa. Por cierto, ¿cómo se la gasta vuestra madre, Madre se ha puesto en evidencia. Madre se ha puesto usted otra vez en evidencia. Y padre es liberal en lo sexual, fascista en lo político. Exactamente. Oye, ¿qué pensáis de vuestra hermanastra Isabel? Ayuso. No, por favor, contesta tú. Vamos, David. Ánimo, David. Es que pues no, la verdad, no quiero entrar en la cárcel. Pues porque el nombre ya estaba cogido de Sons of Aguirre, la verdad, porque si no, Sons of Ayuso tenía más. Porque ya teníamos camisetas y todos los rollos. Teníamos las chapas ya encargadas. Estaba todo cargado. Pero creo que daba incluso más juego, ¿eh? Mucho más juego. Y nos habría dado una discografía más extensa. Bueno, igual le podéis dedicar a la hermanastra un disco. ¿A qué temen más los ricos de este país? ¿Al impuesto de sucesiones o a las letras de Sons of Aguirre? Hombre, al impuesto de sucesiones, escúchame. Todavía no ha habido ninguna de nuestras letras que le quite el palacete a cierta familia. Pues por suerte para ellos, claro. Bueno, todavía, pero muchos de la carcundia braman en cuanto escuchan a un rapero cantar verdades. ¿Vosotros habéis sufrido censura por lo que decís? Ostras. Pues mira, censura como tal, diría que censura como tal no, y la hemos buscado, ¿eh? O sea, no ha sido porque no hayáis puesto empeño. Hemos cabreado a Germán Terç. Estábamos, sí, Germán Terç, bueno, pero nos bloqueó de Twitter y dijo, ustedes son unos fascinerosos y unos... que lo diga Germán Terç con un JB en la mano. Fascineroso en su boca. Pero sí, no hemos sufrido censura como tal, y lo hemos buscado, ya te digo. ¿Sons of Aguirre, los chicos del maíz, los del Levante, sois levantiscos o qué pasa? Nosotros, ¿cómo somos levantiscos del Levante del fútbol? No somos futboleros. La verdad que, bueno, yo el fútbol ni lo he visto en mi vida. Oye, ¿y no sois también un poco Sons of los chicos del maíz? Hombre, sí. Sobre todo al principio. Ahora ya con la banda y demás, ya nos hemos distanciado un poco de lo que es el rap como tal. Ahora con la banda somos Sons of Riot Propaganda. Sí, efectivamente. Por cierto, que no os lo he preguntado. ¿Vosotros también tenéis pueblo? Pueblo, sí, por supuesto. Vamos a ver, yo soy de Palencia. Con P. La provincia es un pueblo ya como tal, por tanto. ¿Y os veis como neorurales volviendo...? Yo vengo de estar 2 años viviendo en la España vaciada y, bueno, he de decir que suscribo una por una las palabras de Antonio, que está escuchando. Y eso es, bueno, literalmente. Tengo debates con mi familia a diario con estas cosas. Bueno, pues ha sido un placer charlar un ratejo con vosotros. El placer es nuestro. De verdad que gracias por venir al programa, teníamos muchísimas ganas de que esto sucediera. Muchísima suerte con los conciertos, que no son pocos los que tienen Sons of Aguirre y Estila. Bueno, vamos a seguir pensando cómo pueden ser los pueblos del futuro, que la España vaciada no está vacía de buenas ideas. El comienzo de algo puro, la virtud de lo que canta, las canciones que maduro, más allá de mi garganta. Los juguetes del recuerdo, los amigos de la infancia, las muchachas que quisiste alguna vez. La música de Duende José L nos transporta a la Extremadura natal del cantautor, la tierra donde ahora vive Ángel Calle, profesor de Sociología y activista del cooperativismo agrario, un viejo compañero en los versos y también compañero en el diario.es, nuestro medio asociado, que hace años me dio refugio en su casa entonces en Córdoba. Qué bueno volver a verte, Ángel. Una alegría muy grande. Sí. Cruda alegría. Crudísima alegría. Bueno, decías en Twitter a propósito de esta cita, pueblos del futuro, sí. ¿Vivos o muertos? ¿Cómo estarán muertos y cómo estarán vivos? Vivos en cuanto estén trabajando para sí desde su territorio y desde sus condiciones. Es decir, que las agendas, las voces y lo que se puede producir en un territorio, sobre todo transformación alimentaria cuando estás hablando del mundo rural, obedezca a las necesidades de esos pueblos y no sean una autopista, pues por ejemplo en Extremadura, 200 y pico campamentos mineros, exportación de cemento, exportación de luz, exportación de gente, hemorragia de jóvenes que se van. Es decir, que son territorios para otros territorios, no para sí, sino para otros. Esos son los territorios muertos, que están los territorios, los pueblos de postal. Qué bonito que seamos la residencia, la segunda residencia, incluso para coworkings y cosas así, pero que no tienen que ver con el territorio o directamente campamentos mineros de extracción. Esas son las dos vertientes que yo digo de pueblos muertos. A ver si elegimos el camino bueno. De más cerca viene Regina Monsalve, es ingeniera agrícola, es ganadera
y presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón, y como dice en su Twitter, también es señora en voz alta. A ver, ¿qué habría que decir en voz alta sobre los pueblos del presente y del futuro, Regina? Vamos a ver, aquí estamos justamente para debatir sobre el futuro de esos pueblos. Y yo siempre peco de ser excesivamente optimista. Bueno, a veces se necesita. Yo soy una urbanita que en su día lo dejó todo para irse al pueblo. Y de esto hace un montón de años, 1995. ¿Pionera? O sea, ¿Pionera? No, bueno, no sé yo. Y yo a veces digo que en parte el futuro es peligroso en cuanto al mensaje que se nos dio. Yo lo digo siempre, cuando yo era pequeña veía Heidi y me lo creí. Y me fui al monte sin tener ni idea, había estudiado una carrera y allá que me fui con mis hijos a una finca abandonada de 800 hectáreas en un parque natural en estado de abandono para recuperarla y encima recuperar una raza autóctona en peligro de extinción. Toma ya, ¿cuál? O sea, me meto a agricultora, me meto a ganadera, empeñada en ser, además, ecológica, eso lo tenía claro desde que estudié la carrera, y allá que voy, ¿por qué no? Nadie me había dicho que eso no... Bueno, sí me lo habían dicho, que eso no era... Pero da igual, soñar es gratis y yo, como tú has dicho, soñadora. ¿Cuál es el futuro de los pueblos? El futuro de la gente soñadora que todavía viva en esos pueblos. Regina y Ángel vienen a hablar de ganadería y agricultura ecológica. Ángel, que se utiliza mucho este nombre, este adjetivo, perdón, ¿qué significa realmente? ¿A qué llamamos ecológico? ¿Cuándo se puede utilizar de manera correcta? Pues en realidad las cosas no son sostenibles sí o no, blanco-negro, 0%, 100%. Cuando estamos muy próximos de imitar los procesos de la naturaleza, de cerrar ciclos, de que la materia y la energía vienen de las proximidades, de que reponemos la fertilidad, pues podemos hablar de ecológico. Puede haber cosas que están certificadas ecológicamente y sin embargo su huella de carbono sea inmensa, ¿no? Entonces hablamos también de una visión más integral de esa agricultura y esa ganadería que se comparten, que ahora incluso con la certificación ecológica no se puede hacer. Yo tengo cerezos y si me pillan un día con unas gallinas por allí me echarán la bronca y puede ser que me quiten el certificado por tratar de integrar la agricultura y la ganadería, que es lo que ha hecho toda la vida la gente en las comarcas altoextremeñas. ¿Y el cooperativismo agrario es posible en el siglo XXI? Es posible, es necesario y además... ¿Está sucediendo? Sí, sí. ¿Qué haces? Además puede estar muy rico. Pero bueno, si nos has traído un queso. El queso de cabra ecológico, la cabra tira al jerte, madurado. Y te has traído la tabla para cortarlo. Sí. Digo, muy bien. ¿Qué se hace en el medio rural? Pues se hace transformar la naturaleza para que podamos alimentarnos de forma saludable. Madre mía, esto huele que alimenta, ¿eh? O sea, no hace falta ni que lo cortes, ya solo el olor. ¿Esto lo haces tú o qué? Lo hacemos una cooperativa, estamos 5 personas, Guillén, Lucía, Ismael, Víctor, ahora con nosotros también Juan, Pati, y trabajamos también con un cabrero de Santibáñez, de aquellas zonas, y buscamos, pues eso, que la ganadería esté más presente. Lo está cortando. Entonces, esto es lo que estamos... Cuidadico con el dedo. Haciendo... Ahora pasamos un tapeo, ¿eh? Sí. No empecéis a salivar. Claro que sí. Impresionante. Cuéntanos a Regina y a mí un trocito chico. Quesos madurados, la cabra tira al jerte, para ti, ¿vale? Toma, Regina, prueba. Y que tienen, aparte de crear cooperativa allí, o sea, lo que está ocurriendo en el norte de Extremadura con los incendios, pues se podría evitar fácilmente si hubiéramos muchas más ganaderías y muchas más queserías alrededor. Pero esto no es fácil. No es fácil porque es difícil explicarle al consumidor o consumidora que estamos defendiendo la raza verata, es difícil explicarle por qué este queso vale un poco más porque pagamos la dignidad del cabrero o cabrera y sobre todo no hay políticas, y menos en Extremadura, que favorezcan esa presencia de la ganadería extensiva en los montes de las comarcas altoextremeñas. Conclusión, cada 6 años se queman las urdes. Este queso no tiene precio, o sea, cualquier cosa que se pague por esto, ¿verdad que sí, Regina? Es impresionante. Impresionante, riquísimo, ¿eh? Luego pasas por allí, que está esta gente que está sin cenar. Bueno, ambos participáis en proyectos muy interesantes, como nos está contando Ángel, algunos bastante sorprendentes, como el de las granjas de Ayora en la provincia de Valencia, Regina, donde se está logrando que se autoabastezcan con el biogás de los purines de los animales, es decir, con los desechos orgánicos, ¿no?
Sí, para empezar, nosotros para nada es un residuo, nada se puede llamar desecho y todo siempre es el origen o la materia prima de otra cosa. Y lo que siempre han considerado pues un problema, nosotros empezamos a considerarlo pues una ventaja. Pero no es que consideráramos una ventaja, es lo que siempre se había hecho. Desde el principio, igual que él, yo pensaba que la agricultura y la ganadería tenían que convivir. Es cierto que cuando yo estudié la carrera, lo primero que te decían es que o eras de plantas o eras de animales, pero que jamás las dos cosas juntas. Y yo en eso fui muy rebelde y mi explotación de hecho era agropecuaria y unía la agricultura y la ganadería. Siempre hemos creído en la economía circular, en volver a recuperar los ciclos como antaño, o sea, no se tiraba nada. Todo el mundo recuerda que cuando ibas al pueblo no se tiraba absolutamente nada, pues queríamos una explotación de la misma forma. Entonces empezamos con las energías fotovoltaicas, lógicamente, y ahora pues además producimos biogás y de una forma además muy territorial, ¿no? El fracaso de las biogás había sido el intentar copiar lo que hacían los alemanes o lo que hacían los de fuera. Eso aquí no funciona porque nuestra receta, nuestra olla, no tiene los mismos ingredientes. No tenemos esa humedad, no tenemos esos productos que le echamos a la olla y entonces la olla no hacía puff, no se hinchaba de ninguna manera. Era conocer realmente cuáles eran esos ingredientes y cómo hacer que aquello se cocinara para que hiciera puff y hiciera gas. Toma ya. Y ya está. Ya hemos hecho economía local, pues economía circular y además del territorio. Eso merece un aplauso, claro que sí. Y mientras Regina hablaba, escuchabais el cuchillo de Ángel cortando sobre la tablilla el queso. Y como aquí tampoco tiramos nada, Paz, ¿haces el favor de venir un momento, coges la tablilla y das de cenar a toda esta buena gente que nos acompaña? No sé si toda, vais a alucinar. Por lo menos unos cuantos. Solo con el olor ya alimenta. Sí, señora. ¿Qué podemos aprender de la gente del campo desde la ciudad, Ángel? Pues yo creo que tiene que primero empezarse un diálogo. Esto no se significa si ahora percibimos desde el campo que hay una cierta superioridad cuando se habla desde el urbano. Es decir, tendríais que hacer, todo el mundo que llega al pueblo en verano dice, este pueblo lo que habría que hacer, y en general, y dicen, bueno, ¿y por qué no arregláis vosotros la Comunidad de Madrid? Claro. Y venís aquí a decirnos lo que hay que hacer un poco, ¿no? Hay cierta superioridad moral de esos discursos un poco más urbanitas y no comprender algunas cuestiones como, por ejemplo, de las que podríamos aprender y que ha señalado también Joan Bordera también, que se vive muy bien desde un principio de austeridad. Una austeridad alegre. En los pueblos hay mucha alegría. Hay alegría. La gente sale y tiene una propensión a la alegría. El comunitarismo que ha servido mucho, por ejemplo, durante la pandemia para que nadie quedara fuera de las redes de asistencia. Es una de las cosas mejoradas. Otra, la observación del territorio, ver qué es lo que pasa y actuar intentando que las cosas, como diría mi padre, dejarlas mejor a los que van a venir después. Y esos principios intergeneracionales, decrecentistas, austeridad comunitaria, con sus peros, están ahí presentes. Están sucediendo. Y hablando de no dejar a nadie fuera, ¿qué papel juega la mujer en este desarrollo, Regina? Pues es una maravillosa pregunta. Hemos hablado desde el principio en que los pueblos se están abandonando y las cifras son de un 4% anualmente. El abandono de las tierras es de un 10% anualmente. Y uno de los factores más importantes es justamente el que las mujeres abandonen un pueblo. Si una mujer abandona un pueblo, lógicamente deja de haber niños, deja de haber escuelas, y cuando deja de haber una escuela, todo el mundo sabemos que el pueblo se ha muerto. La mujer es el núcleo familiar, es lo que hace que continúe, que se pueda desarrollar. Los que somos ganaderos sabemos perfectamente lo que cuidamos a las hembras, lo que cuidamos justamente que esas reproductoras hagan sus crías, porque eso es la fuente, ese es el origen de nuestro rebaño. Y en los pueblos necesitamos a más mujeres. Y una de las cosas que necesitamos, lógicamente, es además todas estas herramientas que reclamamos desde aquí, desde este congreso, ¿no? Esa digitalización, ese acceso,
que podría dar herramientas a mujeres para que se realizaran como empresarias. Esa venta directa de sus productos, esa venta directa de la artesanía, de esas confituras, de estos quesos, y que los vendieran directamente de manera, pues lo que aquí lo vemos tan fácil, ¿no?, que es conectarse con Internet. Inténtalo en un pueblo y verás tú la alegría que te das. Entonces, esta es una de las cosas que estamos aquí reivindicando claramente, y la importancia que hay que estas mujeres no se les diga en el pueblo: vete a estudiar a la ciudad y quédate en la ciudad. No, vete a estudiar a la ciudad, pero vuelve al pueblo. Absolutamente, se necesita talento que vuelva al pueblo para precisamente hacer esta transición. Todo el mundo está a favor de ella, porque hemos visto en las últimas protestas a principios de año del mundo rural que había mucho seguidor de Vox, que parece que va en dirección contraria, hacia la macrogranja. Sí, es la expresión de los chalecos amarillos, incluso marrones de insistir en el carbono. Gente que dice: yo quiero una mina y la quiero en mi pueblo para que dé empleo, o yo quiero seguir participando en la globalización. Ahí yo distinguiría en tener una reflexión de que se hace muchas veces desde la supervivencia. O sea, estar viviendo por 600, 700 euros en los pueblos, aunque las casas sean baratas, pero si tú ya te quieres plantear, por ejemplo, tienes un hijo, una hija que vaya a la universidad, dices: ¿dónde voy yo teniendo en cuenta cómo me van a pagar y la inestabilidad de las campañas en lo ganadero y también en lo agrícola, que están cerrando muchísimas explotaciones? Ese descontento no tiene sus referencias ni en un ecologismo, digamos, más urbanita, que se considera distante, dice, porque no habla de cosas del campo, no crea situaciones del campo, no hay voces de gente del campo. Se habla, por ejemplo, de, ¿qué debo decir yo?, de feminismo. ¿Y qué es el feminismo rural? ¿Qué es un feminismo, digamos, que incluya la forma de concebir la familia, los lazos sanguíneos que están tan presentes en los pueblos, ¿no? Entonces, es otra forma de estar donde se podría establecer un diálogo. Entonces, no hay referencias, hay descontento. El que se envuelve una banderita y dice: súbete al autobús que vamos a reivindicar el pueblo, pues mucha gente también se sube. Gracias por subiros a esta mesa, gracias por hacernos pensar y gracias por el queso. Ángel Collado, Regina Monsalve. Gracias. Y también nos hacen pensar y nos dan buen queso musical Sons of Aguirre y Estila, que van con este Cristales Rotos. Que levante la mano el hermano que quiera volver a escucharles. Todas y todos, pues esto se llama Cristales Rotos. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Que quien tuvo victoria no tiene memoria y escribe la historia solo para él. Que bajen la cabeza ministros y altezas porque su grandeza pronto va a caer. Que en el ser humano ha perdido la fe. Tengo una madre que friega escaleras y un padre que curra en la obra. Una hermana mayor que estudió y emigró y parece que no importa a nadie. Soy de la clase de gente que se alimenta de restos y sobras, que pide pan al presente y vive del aire, aire, aire. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Me tocan los ovarios tantos empresarios que con mi salario se hacen un chalet. Que bajen la cabeza ministros y altezas porque su grandeza pronto va a caer. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. A lomos de una patera vamos surcando los mares del miedo, sabiendo que nos espera en la frontera el odio en la sangre. Tanta ceniza en los ojos como arrugados tenemos los dedos y una barriga que solo nos grita que hambre, hambre, hambre. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Al que huyó de sus tierras por culpa de guerras recibe las piedras. Que bajen la cabeza ministros y altezas porque su grandeza pronto va a caer. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Tengo 2 hijos, un gato y un exmarido que cree que soy suya. Una orden de alejamiento y cerraduras en todas las puertas. Recuerdo que aquella noche llegó muy tarde el coche patrulla y ahora sorprende mi cuerpo cuando estoy muerta, muerta, muerta. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Cortaré las pelotas de aquellos idiotas que creen que nosotras vamos a hacer. Que bajen la cabeza ministros y altezas porque su grandeza pronto va a caer. Que levante la mano el hermano que el ser humano ha perdido la fe. No somos nada. Una
amasijo de cristales rotos. No somos nada. Pero alguien me dijo que ustedes tampoco. No somos nada. Las que brindan el 14 de abril. No somos nada. Somos las nietas de las que perdieron la guerra civil. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Sons of Aguirre y Estila. A ver, que levanten la mano los que han probado el queso. ¿Qué tal estaba? A ver, que no se ha oído. Muy bueno. Que levanten la mano los que han disfrutado con el programa. ¡Yeah! Y que levante la mano el hermano que en el ser humano está dispuesto a recuperar la fe, aunque solo sea porque quedan seres humanos como los que hoy nos han dado esperanzas en la vida inteligente en la Tierra. Lanzo notas que vuelan al aire. Como dicen Sons of Aguirre, funk the system. Eso es lo que hacemos cada día en este programa, que los oyentes hacéis posible, dando trabajo al mejor equipo de la radio, del que hemos venido en representación: Ray Sánchez, Paz Galeana, Álvaro Vega y quien nos habla, Javier Gallego. Hoy con la colaboración especial de Sergio Jabaloy, al que agradezco el valor de haberse atrevido a coger el timón de los mandos técnicos para conducirnos en este puerto de Alicante. Pido un aplauso fortísimo para él porque menudo programazo que acaba de hacer. Zarpamos de nuevo, no sin antes dar las gracias a la Fundación El Olmo por traernos al equipo de Casa del Mediterráneo, por acogernos, y a vosotras por remar y soplar las velas. Funk the system, fuck the system. Hay que crear y creer fuera del sistema. Otro futuro no solo es posible, sino, como ha dicho Joan, es inevitable. Hagamos que sea mucho mejor que el presente. Y ahora todos y todas conmigo, que la radio os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!